Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Hoy escucharemos a la doctora Patricia Fátima Vázquez, quien nos hablará sobre el poder del corazón y la inteligencia espiritual en sintonía para nuestra salud integral. Patricia es médica, especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, psicoterapeuta transaccional, psicoterapeuta ontológica, es vicepresidenta de nuestra sociedad, es directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Rivadavia y es directora de CREA, Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar en esta jornada, nuestras últimas jornadas del año. Así que comparto pantalla, Raquel. Muy bien. Bueno, vamos a pasar acá. Vamos a poner acá. Bueno, cuando yo hace bastante tiempo que vengo investigando el poder que tiene el corazón más allá de lo que conocemos anatómicamente, hay muchos autores en diferentes lugares del mundo que estudiaron y siguen estudiando estas características y poderes del corazón, y en simultáneo estuve investigando sobre inteligencia espiritual, que también es una temática que hay libros escritos y muchos autores hablan al respecto, pero me puse como a indagar más, un poco más en profundidad. Y cuando hacía esto, encontré que hay que mutuamente se suman y mutuamente se benefician tanto el corazón con su coherencia cardíaca como la inteligencia espiritual que tenemos todos. Nacemos con la inteligencia espiritual, ¿sí? Está como metida en alguna parte de nuestro cuerpo. Y tal vez por la socialización y por el lugar que nos toca nacer y crecer, la vamos como olvidando y dejándola en silencio, pero siempre está ahí y siempre está para que podamos echar mano. Cuando pensé en este trabajo, se me ocurrió, como verán acá siempre hubo una disyuntiva entre quién mandaba, si el cerebro o el corazón, y yo creo que actualmente ambos son los que gobiernan nuestro buen funcionamiento. Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser multidimensional, yo armé este gráfico para ver que desde el cuerpo, con la coherencia cardíaca, desde la psiquis, con la resiliencia, la creatividad y la empatía, y desde el espíritu, con la inteligencia espiritual, podemos lograr una mejor vida, una salud integral más completa, porque mutuamente se potencian y se interrelacionan. Yo voy a tratar de explicar eso durante la disertación, ¿sí? El corazón tiene un sistema nervioso muy complejo. En 1991 se descubrió la neurocardiología. El corazón le manda información al cerebro y tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas. Hay una comunicación neurológica entre el corazón y el cerebro. El corazón no es una bomba nada más, ¿sí? Más allá de que es un órgano vital. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando una persona tiene muerte cerebral, todas sus funciones siguen andando, digamos, todos los sistemas siguen funcionando, pero cuando el corazón se para, ya no hay más vida, ¿sí? El corazón tiene una inteligencia propia basada en estas neuronas que tiene, que son neuronas iguales al lóbulo prefrontal, que son las neuronas del espejo y son las neuronas responsables de la intuición y de la empatía. Tiene un campo electromagnético que sale entre 4 y 5 metros por fuera de mi cuerpo, que tiene una forma que se llama toroide, y ese campo electromagnético es igual al campo electromagnético de la Tierra, tiene las mismas características que el campo electromagnético de la Tierra. Y el poder del corazón va más allá de una simple función biológica, y ahora trataré de explicarlo. En toda nuestra lengua y en todas las lenguas, el corazón tiene un rol, ¿sí? Acá hay un chiste de Nick donde dice que tantas veces le rompió el corazón que lo preparó para bajar y subir el cierre, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el corazón a lo largo de nuestra historia
en el lenguaje siempre está presente. Tengo una corazonada, tiene un buen corazón, tiene un corazón duro, dejó de fluir con el corazón. Hay infinitas frases que hacen mención a nuestro corazón. De hecho, cuando yo digo, soy la doctora Patricia Vázquez, no me señalo el cerebro, en general me señalo el pecho, soy la doctora Patricia Vázquez, ¿sí? ¿Qué pasó con el corazón a lo largo de la historia? El corazón a lo largo de la historia estuvo presente en todos los pueblos. Para los egipcios era el órgano de la verdad y responsable del juicio de las almas. Para los griegos era el centro de la inteligencia y de la vida. Todo pensamiento y proceso cognitivo se centraba en el corazón y el alma se comunicaba con el corazón. Para los aztecas era el órgano más importante del cuerpo. De hecho, cuando tenían prisioneros, le sacaban el corazón antes de nada y lo ponían en una vasija. Y lo ponían en la punta de una pirámide, que se llamaba la vasija de las águilas. Desde la medicina china, que tiene más de 4.500 años, siempre se consideró el corazón como el centro de nuestra salud. La medicina china se basa en meridianos. Todos los meridianos de la medicina china remiten al meridiano del corazón, que para ellos es el más importante, ¿sí? Desde las religiones, Proverbios dice, pues como una persona piensa en su corazón, así es él. Buda decía, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Jesús decía, todo lo que está hecho con tu mano hacer, hazlo con tu corazón. Y Lao Tse decía, no te apartes del centro de tu ser, porque cuanto más te alejas de él, menos aprendes. Examina tu corazón, el camino para hacer es ser. Hay un viejo proverbio indígena que decía que Dios decidió guardar el secreto en un lugar que los hombres le costara mucho encontrarlo. Y decidió guardar ese secreto en el corazón, porque nadie pensaría que estaba el secreto en el corazón. Desde 2023 años, esta es una imagen que todos conocemos. ¿Por qué se hizo hincapié en el corazón de Jesús? ¿Por qué se hizo hincapié en el corazón de María? ¿Qué tiene el corazón o qué tenía el corazón que atraía tanto la mirada de otros? Desde la Kabbalah, también el corazón tiene un lugar preponderante. El sefirot amarillo es el sefirot del corazón y todos los demás sefirot remiten a ese corazón, ¿sí? En el sur de nuestro país, bueno, voy a seguir con esto primero. Los pueblos originarios actuales, los Cobis, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos consideran que todo es mente, pero todo es la mente del corazón, y lo llaman Aluna. Y los Hopis, que están en las mesetas centrales de los Estados Unidos, piensan exactamente igual, que todo es mente, pero que es la mente del corazón. En la Patagonia nuestra, en las pinturas rupestres, hay una pintura de un mamut. Esto no lo digo yo, esto lo leí de quienes entienden de pintura rupestre. Y ese mamut tiene una imagen redonda en el centro. Y dicen que ese es el corazón del mamut. ¿Por qué dicen que es el corazón del mamut? Porque dice que cuando el hombre prehistórico hacía sus pinturas rupestres y cazaba, cuando cazaba un animal, junto con el dibujo del animal ponían el elemento con que lo habían cazado. En ese dibujo del mamut no hay ningún elemento de caza. Entonces suponen que es el corazón del mamut. Entonces, ¿por qué el hombre prehistórico hizo hincapié en el corazón del mamut? ¿Sí? Yo de esta imagen voy a contar dos cosas, nada más. Primero, que la célula miocárdica empieza a latir cuando hay dos células miocárdicas y no hay ningún otro sistema que le esté dando la orden, porque tanto el sistema nervioso central, la médula y el corazón empiezan a desarrollarse en simultáneo. Y por otro, lo que voy a decir es que a partir de la semana 12, el bebé ya siente emociones y las puede expresar y compartir con su mamá. La neurocardiología confirma que el corazón es un órgano sensorio sofisticado, puede aprender, recordar y tomar decisiones funcionales que no involucran a la corteza cerebral. El corazón posee una inteligencia, posee una forma de inteligencia que el cerebro apenas vislumbra. El corazón tiene capacidad de intuición. Cuando yo allá lejos y entonces lo leí, porque lo decían lo decía el doctor Schwartz en Estados Unidos, él decía que el corazón podía intuir cosas que no habían sucedido todavía. Yo tuve mis resquemores y después de mucho tiempo, este estudio apareció antes de la pandemia, que lo hicieron en el HeartMath Institute de California, que es un instituto que se dedica a estudiar el corazón, pero más allá de lo anatómico,
ellos hicieron un estudio que se llama Electrofisiología de la Intuición. Buscaron personas donde le colocaron electrodos en el cerebro, electrodos en el pecho, en el miocardio, y electrodos en el cuerpo. Y ellos tenían una perilla donde tenían que apretar si lo que les genera una emoción placentera o una emoción displacentera. Y les fueron pasando imágenes placenteras e imágenes muy displacenteras. Y ahí descubrieron que el corazón era el primero en responder ante esas imágenes. Y además había muchas personas que respondían a lo placentero o displacentero antes que apareciera la imagen. Y con eso confirmaron la intuición a través del corazón. El primero en responder era el corazón. Bueno, acá le está diciendo eso, los resultados fueron sorprendentes. El primero que reaccionaba incluso antes de ver las imágenes fue el corazón. Era el corazón el que reaccionaba primero al contenido emocional que para cada persona tenía las imágenes, después reaccionaba el cerebro y por último la respuesta corporal. Parece que el corazón y el cerebro tienen acceso a un campo que no está limitado en el tiempo y en el espacio. Y esto da para pensar en la física cuántica, ¿sí? El flujo de información intuitiva el flujo de la información intuitiva es corazón, mente, cuerpo. También da para pensar que en esto influye mucho el campo electromagnético del corazón. David Patterson descubrió o hizo un trabajo en la Universidad de Oxford para corroborar las neuronas que tiene el corazón. Acá vemos que la mayor parte de las neuronas, que son esos puntitos blancos, están en el ventrículo derecho del corazón. Esto es algo que está magnificado y dibujado porque no se ven así las neuronas tan fácilmente, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije, en 1991 el doctor Jonathan Moore establece la neurocardiología, el corazón tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas, el corazón no es una simple bomba que recibe y envía sangre, sino es un órgano que secreta dopamina, que es el péptido natriurético atrial, que regula la tensión arterial, y la oxitocina, que se considera la hormona del amor, único tejido de nuestro cuerpo que tiene los receptores de todo nuestro cuerpo. Y el corazón tiene un campo electromagnético que es 5.000 veces más potente que el campo electromagnético del cerebro. El campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros, es decir, que todo lo que nos rodea recibe la información energética contenida en nuestros corazones. La magnetocardiografía es la que puede medir los campos electromagnéticos. Esto es un campo electromagnético. Esta forma que tiene, que es como una doble forma circular, es lo que se conoce como toroide. El campo electromagnético de la Tierra tiene la misma forma toroide que el campo electromagnético que genera nuestro corazón. Y después tenemos, bueno, este es el campo electromagnético del cerebro, como verán es muy pequeño. Y después hay un campo electromagnético social, que es, ¿qué pasa cuando yo estoy al lado de otras personas? Este campo electromagnético social es muy bueno cuando estamos en una meditación masiva, pues estamos todos con la misma emocionalidad, todos con emociones placenteras, con calma, con paz. Entonces todos los campos electromagnéticos son armónicos, con ondas regulares. Pero ¿qué pasa si alguna persona que está en una manifestación empieza a tener emociones displacenteras o empieza a hacer algún tipo de desmanes? Ese mismo campo electromagnético se torna caótico y ese mismo campo electromagnético caótico contagia a los otros campos electromagnéticos. El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de modo dinámico y complejo. Yo me tomo el pulso en 15 segundos y tengo 60 de frecuencia cardíaca, pero realmente no es eso lo que sucede. La variabilidad cardíaca es mínima y va de 60, 61, 59, que no se puede detectar cuando yo tomo el pulso. Yo hago una generalización de la frecuencia cardíaca. Y nosotros acá estamos hablando de la variabilidad cardíaca, ¿sí? Los ritmos cerebrales naturalmente sincronizan con la actividad rítmica del corazón. El campo del corazón actúa como una onda de información que provee una señal global sincronizadora para todo el cuerpo. Estas ondas codifican o saben las características, las actividades dinámicas de estos sistemas en forma de olas de patrones de energía. ¿Qué quiere decir? Que cuando el corazón recibe la sangre de los distintos sistemas del cuerpo, los grabaría en esas neuronas que están en el ventrículo derecho. Y a través de esta grabación, que actúa a modo de fotocopiadora,
manda la sangre al resto del cuerpo, sincronizando todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Eso lo conocemos como coherencia psicofísica o coherencia cardíaca. Esa coherencia cardíaca o esa coherencia psicofísica depende de la manera en que yo pienso y de la manera en que yo siento, ¿sí? Las emociones positivas me van a generar una coherencia psicofísica, el ritmo cardíaco se presenta como una onda sinusoidal y el campo electromagnético del corazón se vuelve más organizado. La coherencia es un estado que se produce cuando todos nuestros distintos sistemas biológicos están trabajando conjuntamente en armonía, sincronizados con los ritmos del corazón. Esto genera más eficacia desde el punto de vista biológico. Bueno, esto acá vemos cuando cuando hay una emoción displacentera como la frustración, que provoca ondas caóticas, o una emoción placentera como puede ser el aprecio, la gratitud, y que genera ondas armónicas, ¿sí? Se hizo un estudio también en el Instituto de California donde se puso a distancia, este es el hijo de Ronald McCartney, que es el director científico de esta institución, y su perra. ¿Qué pasaba cuando acercaban a estos dos seres vivos? Estos latidos del corazón se sincronizaban. Acá están el niño y el perro distanciados, acá se unen y ven cómo se sincronizan los latidos y acá están nuevamente distanciados, ¿sí? Esto se llama empatía energética. El sistema nervioso es sensible al campo electromagnético del corazón. En estado de coherencia cardíaca, las ondas cerebrales de una persona se sincronizan con el ritmo cardíaco de la otra. La coherencia psicofísica genera un montón de beneficios. Hay una notable reducción del diálogo interno mental, el famoso darnos manija. Hay una percepción de la reducción del estrés. Hay un aumento del equilibrio emocional. Mejora la claridad mental. Mejora el discernimiento intuitivo. Y tiene un montón de beneficios biológicos. Aumenta las inmunoglobulinas A, que son la primera barrera defensiva que tenemos. Aumenta la DEA, que es la hormona de la juventud. Disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, logra un equilibrio mayor en el sistema nervioso autónomo e incrementa el rendimiento cognitivo y los tiempos de respuesta se hacen más rápido. La coherencia cardíaca implica la unión del cerebro y el corazón, la mayor comunicación se da del corazón al cerebro, implica poder cambiar nuestra anatomía, aumenta la comunicación corazón-cerebro, el corazón está emitiendo todo el tiempo sonidos, ondas de presión, de color, de luz, señales eléctricas y electromagnéticas. Las recibe todo el tiempo todas las células del cuerpo a través del sistema circulatorio. La coherencia cardíaca es un estado de alta eficiencia psicofísica en el cual los sistemas nerviosos, cardiovascular, endocrino e inmune están trabajando eficientemente y en armonía. Las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco, es decir, el corazón arrastra a la cabeza. El amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia psicofísica. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa con los pensamientos y emociones positivas. Acá vemos un campo electromagnético con emociones positivas y un campo electromagnético caótico. Nuestros sentimientos y pensamientos generan señales en nuestro campo electromagnético y se torna armónico. Dependiendo de estos pensamientos y sentimientos, generaremos un campo electromagnético armónico o caótico. ¿Por qué sumé resiliencia? Porque el campo electromagnético, cuando yo a mayor cantidad de un campo, a mayor frecuencia de un campo electromagnético armónico, yo aumento mi resiliencia y aumento mi coherencia psicofísica. A mayor capacidad de resiliencia con la que yo nací, también voy a poder desarrollar un mejor campo electromagnético y voy a tener una coherencia psicofísica más frecuente. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenían los metales de quebrarse, de ahí sale el nombre. Pero ¿qué es la resiliencia humana? Es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de la adversidad.
Acá vemos que la coherencia cardíaca y la resiliencia interactuando mejoran el desarrollo personal, las relaciones interpersonales, hay mejor gestión emocional, mejora la salud psicofísica, como expliqué antes, y mejoran el desempeño profesional. ¿Por qué sumé creatividad? Porque justamente la creatividad es lo que nos permite también mejorar nuestro campo electromagnético y mejorar la coherencia psicofísica. Y la creatividad es una de las herramientas muy valiosas también de nuestra inteligencia espiritual. La condición creativa forma parte de todas las personas, es parte de nuestra naturaleza, pero necesita apoyo exterior para desarrollarse como una semilla sembrada en nuestro terreno fértil. Todos los chicos, desde chiquititos, son creativos. Todo ser humano, cuando nace, es creativo. ¿Qué pasa con ese ser humano? La creatividad se va aplacando, se va terminando, se va como empobreciendo, sobre todo en estos días donde hay mucha pantalla, ¿sí? Y mucho crecimiento tecnológico, que nos sirve un montón para estar comunicados, pero también nos empobrece desde el punto de vista de la creatividad. Y si baja mi creatividad, baja mi resiliencia y tengo menos a flor de piel mi inteligencia espiritual. La creatividad es tener iniciativa, ser actor de la propia vida y participar en la de los demás. El adulto debe recurrir en gran medida a sus propios procesos de resiliencia, encontrar la manera de curar sus heridas y sobreponerse más allá de lo que le esté sucediendo. Y acá aparece la empatía. Hay tres tipos de empatía. La empatía cognitiva, que es cuando alguien quiere venderme algo, se pone en mis zapatos para ver qué necesito yo para poder venderme cosas. Hay una empatía emocional, que es cuando yo empatizo con el otro en las emociones que tiene, que puedo empatizar su tristeza, su alegría, su amor. Y hay una empatía compasiva, que es cuando yo, además de empatizar emocionalmente con el otro, actúo para ayudar a ese otro, para darle algo para mitigar su problema concretamente. ¿Sí? Yo puse ahí el dibujito de alguien que está bajo la lluvia y no tiene con qué taparse, entonces yo con mi empatía compasiva le presto el paraguas. La empatía también es una de las herramientas muy valiosas para mejorar nuestra coherencia cardíaca, mejorar nuestro campo electromagnético y a través de la empatía vamos a potenciar nuestra inteligencia espiritual. El cerebro tiende a analizar, mientras que el corazón tiende a unir. Hay un centro en Tucson, un centro de meditación, que utiliza la meditación en el corazón. Esto genera la meditación en el corazón genera inmediata tranquilidad y da mucha paz interior. Y en la Universidad de Kassel, en Alemania, se juntó un grupo de meditadores y se los puso a hacer meditación en el corazón. Y lo que se vio en el recinto es que lograron emitir fotones de luz por segundo desde la zona del pecho. La luz del cuarto era de 20 fotones y ellos emitieron 1000 fotones, ¿sí? Con la meditación centrada en el corazón. La inteligencia espiritual consiste en varios componentes como la capacidad de trascender lo físico y lo material, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia cotidianos, la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida cotidiana. Es la implementación de un conjunto de herramientas para llegar a una vida más productiva, más feliz y más significativa. La inteligencia espiritual tiene como propósito dotarnos de un sentido de trascendencia que va más allá del simple materialismo. Es asumir ese tipo de filosofía que ya defendió Víctor Frank en su momento, ahí donde podemos sentirnos satisfechos al hallar nuestro significado en esta compleja realidad. Una meta que solo se alcanza a través de la calma interna y del equilibrio personal. Esa calma interna se puede lograr a través de la coherencia psicofísica. Howard Gardner se refirió a la inteligencia espiritual como la inteligencia existencial o trascendente. Lo definió como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, en relación al significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. ¿Qué es la espiritualidad? Esto ya lo sabemos todos, yo no voy a entrar en detalles, así que voy a pasar esta parte. Pero para la OMS, la espiritualidad tiene las siguientes dimensiones: la esperanza, el optimismo, el sentido de la vida, el poder maravillarse, la paz interior, la integridad, el poder espiritual, la conexión con el ser o la fuerza espiritual y la fe.
Dana Zohar fue la pionera o fue la que acuñó el término de inteligencia espiritual y lo acuñó en una conferencia que dio en Malasia en 1997. Yo la traigo primero porque me gusta mucho cómo habla ella de inteligencia espiritual y su marido, Ian Marshall. Además, ella lo que dice es que el ser humano nace con la inteligencia espiritual incrustada en el cerebro. Yo creo que nacemos, y esto es mío, 100% mío, yo creo que nacemos con la inteligencia espiritual incrustada en el corazón y tal vez también en el cerebro, ¿sí? Según Dana Zohar y Ian Marshall, la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características: la capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de ser inspirado por visiones y valores, la reluctancia a causar daños innecesarios, que es resistirse a hacer cualquier tipo de daño, tendencia a ver las relaciones entre las cosas, se llama holismo, marcada tendencia a preguntar por qué, para qué y sí, y pretender respuestas fundamentales, y la facilidad para, esperen que voy a correr esto, para estar contra las convenciones. Ahí está. La inteligencia espiritual. Ay, se me pasó. Uy, ¿qué pasó? Esperen un poquito porque se enloqueció mi computadora. Ahí está. La inteligencia espiritual es poder innato del ser humano, exige desarrollo. Esperen que tengo un problema con la barra de herramientas que se me puso en el medio. Ahí está. La inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano. Exige desarrollo y ejercitación. Transformación de la persona, exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. Y acá viene lo de la coherencia psicofísica y del campo electromagnético. Si yo estoy permanentemente consciente de tener pensamientos positivos, sentimientos positivos, estoy permanentemente consciente de mi nivel de empatía, si estoy permanentemente consciente de tener mi resiliencia, la inteligencia espiritual va a quedar a flor de piel. Para poder desarrollar mayor inteligencia espiritual a partir de las experiencias espirituales, uno debe buscar conscientemente la comprensión y el trasfondo de dichas experiencias, logrando integrarlos eficazmente en su vida y en su entorno inmediato. Dana Zohar delimita y concreta los principios que orquestan la inteligencia espiritual. Desarrollar una conciencia de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores y en qué creemos y en qué nos define. Aprender a ser receptivos a lo que nos envuelve mediante una adecuada calma interna, mediante ese equilibrio libre de miedos, pensamientos obsesivos, preocupaciones, y acá entra la meditación y la empatía energética. Actuar a partir de nuestros principios y asumir las consecuencias, tener un sentido de pertenencia, saber conectar a lo que nos envuelve, campo electromagnético, cultivar la compasión y la empatía, valorar a las personas por lo que son, aceptando aquello que nos diferencia, atrevernos a defender nuestras convicciones y valores, ser humildes, no tener miedo a hacer preguntas, al llegar al porqué de las cosas, tener perspectiva y sentido crítico, desarrollar una adecuada resiliencia y tener vocación hacia algo. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual? Practicar la soledad, es decir, una soledad ocasional, disfrutar o valorar el silencio interior, disfrutar de la contemplación práctica o de la meditación, intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarse en lo superficial, preguntarse siempre qué existe detrás de esto, gozar de la faceta espiritual en el arte, deleitarse con la música, ejercer la solidaridad, hablar con profundidad con los demás, leer a los grandes maestros espirituales, practicar ejercicio físico con regularidad, ayuda a superar los propios límites y expresar mejor las emociones. Tony Bouza, que también a mí me gusta mucho lo que escribe él sobre inteligencia espiritual, habla de 10 dones que al combinarse potencian nuestra inteligencia espiritual. Conseguir una visión global de la vida, explorar los propios valores, plantearse la visión y el propósito de nuestra vida, ser compasivo, comprenderte a ti mismo y a los demás, empatía, estar dispuesto a dar y recibir caridad y gratitud, empatía, desarrollar el sentido de humor, creatividad, volver al patio del recreo, creatividad, practicar algún ritual, vivir en paz, resiliencia, desarrollar el poder del amor, empatía.
Bueno, volviendo al gráfico inicial, yo busqué que todo esto se desarrollara. Espero haber sido lo suficientemente clara y que haya quedado un poquito claro, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos la coherencia cardíaca, generamos un campo electromagnético que puede afectar positivamente a las personas cercanas, creando un ambiente de armonía y bienestar. Cultivar el silencio, contactar con la naturaleza, meditar, contemplar, cuidar el entorno vibratorio, vivir con sencillez, nos ayuda a mejorar nuestra coherencia cardíaca y aumenta nuestra inteligencia espiritual. Muchas gracias. Bueno, espero haber sido clara. Muchísimas gracias, Patricia, ah, clarísimo y realmente muy iluminador. Vamos a dar apertura al espacio de preguntas. Quien tiene preguntas para hacer, por favor, me marca con la mano, así nos desmuteamos o algún comentario. Adelante, Patricia, adelante. Maggie. quisiera hacerte una pregunta sobre todo de tu opinión, porque nos mostrabas, además que la presentación clarísima y tan completa, ¿no? Poniendo realmente ciencia, que me parece que muchas de estas cosas se dicen siempre, pero acá hay sustento teórico. Estos, los esquemas que nos mostrabas de cuando hay coherencia, cuando no hay coherencia y cuando las personas interactúan, que vos dabas el ejemplo de la persona en la manifestación que se va contagiando. Entonces, ¿cuándo, o sea, cómo, no, no sé si lo estoy por preguntar bien, pero ¿de qué dependería que una persona se pueda contagiar o no de esa desestructuración del campo, por decirlo de alguna manera? Si te contagias las emociones displacenteras que está teniendo la otra persona. Mi campo Exactamente. electromagnético depende de mis emociones y de mis pensamientos. Entonces, si yo Ujú. estoy y me contagio con las emociones displacenteras del otro, mi campo electromagnético se va a contagiar. O sea que mi campo no tiene la suficiente fuerza como para sostener ese, o sea, y me invade, digamos. Si yo teóricamente estoy, por ahí no sé si lo estoy explicando bien, si yo estoy en coherencia y me contagia el campo de otra persona, No, ¿qué no es es lo el que... campo, no es el campo. Si vos estás en coherencia cardíaca y mantenés tus pensamientos positivos y tus emociones positivas, el campo no se altera. Ok, ok, Por tenés eso que dije, mantener la coherencia, tenés que mantener la claro, coherencia para que el campo no se altere. Esa es la... si yo estoy en una manifestación y de pronto empiezan a hacer desmanes y empiezan a romper cosas, si yo me voy, mi campo electromagnético no se va a alterar. Si yo mantengo mi coherencia psicofísica, mi campo electromagnético no se va a alterar. Perfecto. Gracias.